vamos a tomar contacto. Se encuentra en nuestra ciudad capital, en Lima, el señor Enzo Nicolás Di Fabio. Él es el coordinador del Foro Panamericano de Jóvenes Políticos y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, señor Enzo Nicolás Di Fabio. Gracias por atender esta comunicación con Red de Comunicación Regional RCR. Muy buenos días, el gusto es mío. No, los agradecidos somos nosotros, ¿no? Tenemos entendido que en julio va a tener lugar en Buenos Aires el Foro Panamericano de Jóvenes Políticos y este es uno de los motivos de su estancia en el Perú, por favor. ¿Qué actividad está cumpliendo en el Perú previo justamente a este Foro Panamericano de Jóvenes? Bien, primero que nada déjeme felicitarlo por la bellísima ciudad de Lima. Es la primera vez que tengo la oportunidad de venir y la verdad que he quedado maravillado con esta ciudad tan bella y tan histórica. Bueno, mi razón de la estadía acá tiene que ver con iniciar, primero, consolidar algunos vínculos y darle además publicidad a través de reuniones con distintos actores de la política, de la comunicación y del empresariado, para dar a conocer lo que va a ser el segundo Foro Panamericano de Jóvenes Políticos, que se va a desarrollar en Buenos Aires el 10, 11 y 12 de julio, que es un evento internacional que reúne a jóvenes dirigentes políticos, empresarios y comunicadores, que intentamos ser una red internacional propositiva en contraposición a lo que es el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Es decir, una organización, una red que articula a nivel internacional para desarrollar una agenda política del sentido común, que respete los valores occidentales de defensa de la vida, de la familia, de la seguridad, de la libertad y de la propiedad privada, frente a los atropellos en los cuales nos ha puesto y nos ha arrastrado el socialismo del siglo XXI. ¿Y cuál es la mirada justamente en este panorama que usted traza, señor Di Fabio, en América Latina, ¿no? Con gobiernos que están en la orbe socialista, ¿no? Como el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Brasil, ni qué decir el caso de Venezuela, ¿no? Una dictadura, la de Nicolás Maduro, ¿no? ¿Cómo está observando usted el péndulo, la situación en América Latina a propósito de este foro panamericano, que entendemos no solamente va a recibir a representantes de América del Sur, sino también de otras latitudes? Exactamente, si me permitís, José, para responderle bien a su pregunta, remontarme un poco a la historia reciente, y es, para poder entender y contextualizarnos bien, tenemos que ir a principios de la década del 90, cuando una vez caído el comunismo, el bloque soviético, la izquierda tiene una gran reunión, los principales partidos de izquierda y movimientos sociales se reúnen en la ciudad de San Pablo para poder articular, tener una red de solidaridad que les permita alcanzar el poder. Hasta ese momento, la izquierda tenía un solo estado que controlaba, que era Cuba. Años después nos encontramos con casi todo el continente americano, especialmente entre los 2000 y el 2013, que fue el apogeo del socialismo del siglo XXI, y que hoy aún todavía, como usted muy bien describe, la izquierda está pisando fuerte, además de Cuba, por supuesto, y Venezuela, Nicaragua, en países como Brasil, Chile, Colombia. Ante eso, claramente que hay un péndulo porque se empezó a mover la cosa. Hay un antes y un después desde el momento de la elección victoriosa de Donald Trump en Estados Unidos en el año 2016, luego con la elección de Jair Bolsonaro, y pese a que hubieron derrotas en esos países, y en algunos países que se desalojó a la izquierda, las fuerzas políticas que ocuparon su espacio no pudieron consolidarse, al contrario, fueron tan malas las gestiones, por ejemplo, de las gestiones de Macri en Argentina o de Piñera en Chile, que favorecieron el regreso de la izquierda. Nos encontramos ante una nueva ola. Esa ola se da principalmente por lo que ha generado Javier Milei en Argentina, por la derrota, por la victoria que ya contaban y que no pudieron tener en Ecuador, pero sobre todo
el éxito de Javier Milei en Argentina, con toda la atracción regional y global que genera y que está irradiando, el posible triunfo de Donald Trump nuevamente en Estados Unidos en noviembre. Y no nos tenemos que olvidar lo que está sucediendo con las derechas a nivel Europa, donde ahora en las elecciones al Parlamento Europeo se prevé un crecimiento de las bancadas de derecha, generan un contexto donde las ideas pro-occidentales de defensa de la libertad, de la vida, de la lucha contra el crimen organizado, contra la imposición de la agenda de género, por las juventudes políticas y también por nuevos actores de la comunicación, empiecen a tomar una fuerza que hacen que podamos plasmarla en los lugares de toma de decisión. Usted situaba el caso de su país, Argentina, ¿no? ¿Cómo está analizando la gestión gubernamental de Javier Milei, ¿no? Puso mucha expectativa, puso mucho énfasis en el plano económico, en el manejo de la economía, ¿no? Se han registrado protestas, pero ¿cómo analizaría ya en su contexto, en líneas generales, la gestión de Javier Milei hasta el momento, señor Di Fabio? Bueno, a 4 meses ya de la asunción de Javier Milei, el resultado o el diagnóstico que hay que hacer de su gestión es altamente doloroso en términos de variables de ajuste económico, pero también a la vez altamente satisfactorio. La inflación de diciembre fue del 25%, luego le siguió del 20%, luego del 15%, el 13%, y se presume que la inflación del mes de abril va a ser de un dígito. O sea, estamos hablando de una inflación del 25%, bajarla a 9, 8 puntos, habla de el gran acierto macroeconómico del gobierno de Milei, por ejemplo, en lo que es la principal preocupación de los argentinos, que es la inflación, lográndola bajar a esa altura. Luego, otro logro que puede adjudicarse y que no es menos importante que el primero, tiene que ver con la seguridad. Hay una lucha frontal, por ejemplo, contra el narcotráfico, principalmente en la zona de Rosario, y hay un control de la calle, hay un control social de la protesta que tanto distorsionó la vida de los argentinos por parte de los partidos y movimientos de izquierda, gracias al protagonismo de su ministra de Seguridad, la ex candidata a presidente Patricia Bullrich. Entonces, en economía se está realizando un ajuste doloroso que ha implicado grandes aumentos, por ejemplo, en los servicios públicos, y en otras áreas y servicios debido a la desregulación que ha implementado el gobierno, pero a la vez ha generado, por ejemplo, ha mejorado la situación habitacional a través de la derogación de la ley de alquileres. En seguridad está muy bien, y un tema no menor, el gobierno, a pesar de que sus prioridades son netamente económicas, y de lo cual depende todo el proyecto político, no se ha olvidado de la batalla cultural y, por ejemplo, ha embestido fuerte, por ejemplo, contra la agenda de género que venían impuestas de gestiones anteriores, a través del cierre de organismos públicos que se dedicaban a la promoción del dogma de género, o mismo prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo, etcétera. Una de las medidas que adoptó Milei ha sido la reducción de ministerios, de distintos portafolios. ¿Cómo evalúa esto? Porque tuvo que tomar medidas bastante drásticas, ¿no? Reducir el peso del Estado, el tamaño del Estado. ¿Cómo a la par también enfrentar la respuesta de sectores gremiales? Bueno, hay dos preguntas ahí en la misma. La primera, claramente hay una reducción de los ministerios. Eso es saludable en términos de que achica la estructura del Estado. Después otro análisis es cuál es la cualidad política de quienes encabezan esos ministerios. Y la verdad que en algunos casos hay una parte crítica de la gestión que está principalmente en el área de capital humano, ya que abarca áreas muy grandes y muy importantes como desarrollo social, educación, trabajo, minoridad, etcétera. Y además es un área donde una ministra que no ha tenido experiencia previa de gestión
administra 2/3 del presupuesto nacional. Ahí encontramos quizás la parte donde más problemas y se ve, por ejemplo, en la cantidad de funcionarios que han renunciado en esa área. Ahora, pero el esquema que ha diseñado Milei es saludable, eso sin ninguna duda. Después, la reacción de los medios ha sido muy positiva por parte de la actitud que ha tenido el gobierno. Ya le han hecho un paro general, 2 manifestaciones importantes en la calle, que no han importante en términos de movilización sindical, pero que no han generado ningún tipo de adhesión en la ciudadanía, porque la ciudadanía entiende que el sindicalismo hoy, junto con los movimientos sociales, son parte de la casta que ha llevado a la Argentina al fracaso. Distinto es lo que ha ocurrido la semana pasada con una gran movilización, que sí fue popular, de protesta por el tema de las universidades, por el tema del financiamiento de las universidades públicas, donde ahí lo que hubo fue una manipulación de una política estatal de la gestión de Milei, porque una parte de la oposición, a los efectos de cubrirse y cuidar las cajas negras de la política a través del financiamiento de las universidades que se han asegurado durante tantos años, quisieron hacerle creer a tantos estudiantes que el gobierno no iba a financiar más la educación pública, lo cual es absolutamente fuera de lugar y de verdad. Y no es cierto, pero es la única manifestación popular donde hubo incluso votantes de Milei en la calle. Ahora, fue un tema puntual y coyuntural. Hoy por hoy, sindicatos y movimientos sociales no tienen ninguna capacidad, por más que muevan a sus bases, de generarle algún tipo de desestabilización al presidente, porque cuenta con una adhesión muy fuerte, considerando el nivel del ajuste que está llevando adelante. Muy bien, señor Enzo Nicolás Di Fabio, yo le agradezco y los mejores éxitos de este Foro Panamericano de Jóvenes Políticos que tendrá lugar en julio en Buenos Aires. ¿A cuántos piensa congregar? Bueno, ¿cuántos representantes, por favor? Bueno, esperemos andar por los 300 representantes, porque estamos hablando de América y de países de Europa, y ojalá podamos tener una buena delegación de peruanos. Ayer mismo estuve en reuniones con bancadas como Fuerza Popular, Avanza País, que van a hacerse presentes incluso con varios de sus legisladores, de sus asambleístas. Esperamos que la juventud política, incluso de think tanks y organizaciones que buscan trabajar para llevar adelante una agenda del sentido común, puedan estar presentes y representando al Perú como lo hicieron el año pasado. Muy bien, señor Enzo Nicolás Di Fabio, coordinador del Foro Panamericano de Jóvenes Políticos que tendrá lugar en julio en Buenos Aires, Argentina. Le agradezco la gentileza. Saludos, muy amable. Igualmente, José, un abrazo grande y a toda su audiencia. Adiós. Gracias.